milagro que yo no comprendo. Mi nombre escrito está en el cielo, con señales y prodigios, su poder he recibido. Pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo. Por siempre mi adoración entrego. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, ese es mi testimonio. Su palabra, mi Dios cumple su palabra. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. No es el final, mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo estoy, no es el final, mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo estoy, no es el final, mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo estoy, su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, que vivo estoy. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz justificó. Fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre.
del cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre. Muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, gloria proclaman, resucitaste en majestad. Promesa mayor que mis fracasos, hay un susurro que calla mi temor. Todo lo imperfecto en mí es un milagro.
tus llagas sano soy, con un toque lleno estoy. Lo has dicho y yo sé que así será. En tormenta eres paz y tu amor no me soltará. Lo has dicho y yo sé que así será. Cada etapa cambia tu palabra, cada momento tú obras por mi bien. Cristo Jesús, no fallarás, tu reino es para siempre. Reino es para siempre. Por tus llagas sano soy, con un toque lleno estoy. Lo has dicho y yo sé que así será. En tormenta eres paz y tu amor no me soltará. Lo has dicho y yo sé que así será. Sé que lo harás, tú lo harás. Tu voluntad en los cielos escrita está, Padre, hecha será. Tuyo es el reino por siempre, tu voluntad hecha será. Tu voluntad en los cielos escrita está, Padre, hecha será. Tuyo es el reino y por siempre tu voluntad hecha será. Tu voluntad en los cielos escrita está, Padre, hecha será. Tuyo es el reino por siempre, tu voluntad hecha será. Por tus llagas sano soy, con un toque lleno estoy. Lo has dicho y yo sé que así será. En tormenta eres paz y tu amor no me soltará. Lo has dicho y yo sé que así será. Lo has dicho y yo sé que así será. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Dios les bendiga, es un gusto estar con ustedes y después de esta alabanza disfrutar la presencia de Dios, disfrutar esa adoración. Bien,
¿Qué te pareció la transmisión del martes? Algo diferente, ¿verdad? Pero así estamos acostumbrados a realizar algo el 15 de septiembre. Y bueno, gracias a los hermanos que estuvieron participando, orando y conduciendo ese tiempo de oración. Creo que fue de gran bendición y gracias a Dios por eso. Quiero dar gracias a Dios por lo que tú has dado, tus diezmos, tus aportaciones. Gracias a Dios porque has sido fiel y Dios también ha sido fiel en tu vida. Quiero dar gracias a Dios por tu trabajo, quiero dar gracias a Dios por tu negocio. Y ahí donde estás en casa, si tienes alguna necesidad, ponla delante del Señor. Vamos a orar, vamos a hacer esa oración por tus diezmos, por tu trabajo, por tu negocio. Padre, damos gracias por los diezmos, las ofrendas, Señor. Gracias por lo que tú le das a tu iglesia, por lo que tú le bendices, Señor. Y como lo hemos estado externando, Padre, tú bendices para que podamos bendecir a otros, Señor. Gracias porque nos permites trabajar, nos permites tener un negocio, mis hermanos. Bendice sus trabajos, bendice sus negocios. Gracias porque tú eres fiel, porque tú eres justo en todo esto, Señor. Porque hasta ahorita no nos ha faltado nada, papi. Gracias porque estás al pendiente de cada necesidad. Bendice los diezmos, bendice los trabajos, bendice los negocios en el nombre de Jesús. Bueno, como siempre, recuerda, aquí va a aparecer abajo la cuenta donde tienes que depositar y gracias por tus aportaciones. Gracias también por los hermanos que han estado contribuyendo en el proyecto de Maná. Que Dios los bendiga y les siga multiplicando en gran manera. Bien, pues vamos a pasar al estudio. Estamos con Efesios y vamos a dejar el lugar a nuestro hermano Javier. ¿Qué tal, hermano? Dios te bendiga, buenas noches, espero que estés bastante bien, acompañado con tu familia, con tus seres queridos. Y bueno, ha llegado la hora de continuar nuestro estudio. Si te acuerdas, estamos viendo y estudiando la carta que escribe el apóstol Pablo a los Efesios, ¿verdad? Si te acuerdas qué capítulo vimos, bueno, pues yo te voy a recordar, es el capítulo 3 y vamos a continuar del versículo 14 hasta el 21. Pero no sin antes, hacer una pequeña oración, ¿qué te parece? ¿Sí? Ahí donde tú estás en tu casa, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a hacer una pequeña oración. Bendito y buen Dios, te damos muchas gracias porque en este día, Señor, has preparado algo muy importante para nosotros. Yo te pido en esta hora, Espíritu Santo, que hagas todo esto en cada uno de nosotros, esta obra que estás continuando, para que así como los efesios fueron nutridos por la palabra que Pablo les había preparado, también nuestro espíritu, nuestra alma sean nutridas, Señor. Que cause ese mismo efecto en nosotros y que podamos, Señor, conocerte. Gracias, Dios, porque tú has sido fiel hasta ahora con cada uno de nosotros y lo seguirás siendo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Pues bueno, yo le titulé a este estudio, La Iglesia, un misterio. ¿Sabías? Voy a hacer una pequeña recapitulación de lo que vimos anteriormente, y es que en el estudio anterior aprendimos cómo este misterio del cual habla Pablo en el versículo 5 del capítulo 3 de Efesios es respecto a la iglesia. Y la palabra iglesia era una palabra no cristiana, porque muchas veces el pueblo de Dios, el pueblo cristiano, creemos que la palabra iglesia nació cuando surgió la iglesia. No, Pablo la toma de un contexto griego en el cual significa asamblea legislativa de ciudadanos de la antigua Atenas, ¿sí? Entonces, esa palabra era una asamblea, así como tú y yo nos reunimos en asamblea o en iglesia para adorar y servir al Señor y conocerlo, pues también Pablo lo toma haciendo referencia a este término. Y este misterio del cual habla Pablo en el capítulo 3, versículo 5, era que la iglesia era constituida antes, ¿verdad? Por los griegos, pero ahora iba a ser constituida por un pueblo judío y un pueblo que no era pueblo, que es el pueblo gentil.
Y es que estos dos grupos ahora serían conformados bajo la dirección y el liderazgo que es la cabeza, que es Jesucristo. Un misterio, según la palabra del Señor, es algo no revelado, hermano. Es algo que Dios tenía preparado para un tiempo, pero que todavía no había sido revelado. El pueblo de Israel no se concebía teniendo alguna relación íntima con el pueblo gentil, sino hasta que vino el Señor Jesucristo y a través de Pablo les hace entender que ahora judíos y gentiles iban a ser parte de un cuerpo llamado iglesia. Este misterio es revelado y Pablo también está refiriéndose aquí a que esa nueva revelación nos hace uno con el pueblo judío. Es decir, no era necesario que tú y yo fuéramos de un linaje como antes se pedía en el pueblo de Israel, sino que ahora era necesario que tuviéramos una misma actitud de fe para con el Señor Jesucristo. Judíos, porque acuérdate que los apóstoles eran judíos, ¿sí? Entonces, judíos y ahora gentiles estamos conformando la iglesia del Señor Jesucristo. Vemos que en el Antiguo Testamento también se da referencia de este acontecimiento, hermano, ¿sí? Y me gustaría que me acompañaras a leer Zacarías capítulo 2, versículo 11, y dice así: y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti, y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Si te das cuenta, ya había sido revelado por Dios a través del profeta Zacarías. Sin embargo, no se había entendido, no se había dado esa revelación, sino hasta que el Señor Jesús vino. Y también el libro de Malaquías capítulo 1 versículo 11 dice así: porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar que se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Porque es grande mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. ¿Te das cuenta? Nosotros que antes no éramos pueblo, hermano, al Señor le plació y le pareció un plan perfecto que fuéramos pueblo, pero ahora llamado iglesia. Iglesia. Ahora, por fin, el pueblo judío y los gentiles eran siendo amalgamados en un solo cuerpo, y a través de la cabeza que es Cristo Jesús nuestro Señor. También vemos cómo Pablo nos da a conocer que hay un grupo también de entes o de seres, los cuales también vemos que a esta revelación se suman los ángeles de Dios. ¿Sabías tú que ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades sabían esta revelación? Sino que solamente el Padre era el único que la sabía, la había dado a entender a través de Zacarías y de Malaquías y de otros profetas, pero que solamente a través de la revelación por medio del Espíritu Santo morando en nosotros, nos hace entender este plan perfecto. Y te voy a decir una cosa importantísima. El mismo Señor le plació que tú y que yo nos da la revelación a su iglesia. Y ¿sabes qué? Muchos creen que Dios está casi a la par del diablo y de sus huestes. Y no es cierto. Dios es sobre todo, es soberano, es todopoderoso. ¿Y sabes qué? Las huestes se sientan para esperar la revelación que Dios le da a su iglesia, y de ese modo, de ese medio, ellos aprenden qué es lo que va a pasar. Ellos no saben qué es lo que va a pasar, ni tú ni yo, pero Dios nos da la revelación a ti y a mí como su iglesia, y ellos entonces es como saben qué es lo que va a pasar en un futuro, no antes, sino solamente hasta que Dios a su iglesia, por medio de su Espíritu Santo, nos da esta revelación
Qué grande es esto, que un pueblo antes que no era pueblo, ahora sea una parte fundamental en el plan y en el propósito de Dios para la historia de la humanidad. Recibimos la revelación y los secretos de Dios en nuestra vida y tenemos la responsabilidad, hermano, tú y yo, no nada más de quedarnos con la revelación, de decir, wow, ya entendí qué va a pasar en el Apocalipsis. No. Sino de transmitir y seguir transmitiendo esa revelación. Ese es el propósito, de que tú y yo tengamos que transmitir esa revelación a los que todavía no la saben. Por eso es que es algo impresionante, pero algo también muy importante en nosotros como iglesia, hermano. ¿Sí lo estás entendiendo? Que cada uno de nosotros Dios nos ha escogido para que también llevemos esta revelación a los que todavía no la conocen. El perfecto plan de Dios que es en Cristo Jesús a través de su iglesia. Pablo no quiere que los efesios se desilusionen y se desanimen por lo que él está pasando en sus aflicciones. Él está pasando problemas y dificultades y ve que entonces los efesios no están entendiendo que era parte de un plan. Y le dice, mis hermanos, no quiero que ignoren que eso que estoy pasando está bajo el control de Dios. Todas las aflicciones que Dios permita pasar a tu vida y a mi vida están con un propósito, amado hermano. Y no debes de enojarte con Dios, de sentirte frustrado, desilusionado, de si yo ya creí en Dios, entonces ¿por qué me está pasando esto? No, amado hermano. Tú y yo tenemos como iglesia una responsabilidad que tenemos que ser responsables y adoptarla para entonces llevar a cabo el plan de Dios, ¿sí? No podemos hacernos de lado porque ahorita tal vez estemos en una situación adversa como con la pandemia. No importa, hermano, el plan de Dios se tiene que cumplir. Y Dios por eso trae a tu vida y a mi vida las revelaciones a través de su Espíritu Santo. En el versículo 14, quiero leértelo. Y dice así en Efesios, acompáñame en tu Biblia, por favor. Y dice Efesios 3, versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabías tú que Pablo lo habíamos conocido como un apóstol o un enviado de Dios, como un maestro, como un pastor, pero no lo habíamos conocido tal vez o entendido como un hombre intercesor? Y dice, por esta causa de las revelaciones a la iglesia, doblo mis rodillas para que ustedes no desfallezcan en su fe, sino que al contrario, sean entendidos de la grande responsabilidad que tenemos que llevar a las naciones que todavía no conocen. Ahorita nosotros como mexicanos, ahorita nosotros como Iglesia Manantial de Vida Ferrocarril, estamos pasando algo importante. Pero también Pablo, me imagino que estaría diciéndonos, por esta causa doblo mis rodillas para que ustedes no desvanezcan su fe. No se desvanezcan en esta problemática, sino que al contrario, tomen fuerza en el Señor y se animen e impulsen para compartirle a los demás que todavía no conocen. Porque ¿sabes qué, hermano? Tú y yo gozamos de la presencia del Señor. Pero hay personas que están desesperados por esa presencia, que no tienen, aparte de comer un trabajo, no tienen algo que se llama Espíritu Santo en sus corazones. Entonces, estoy escuchando casi a Pablo diciéndote, no desfallezcas, cobra ánimo, anímate a seguir en la obra que el Señor ha puesto en tus manos. Dice, Pablo era un hombre de oración y sabía el inmenso potencial que hay en la oración, amado hermano. ¿Sabías tú que nosotros oramos, pero que en el cielo a la diestra está el Señor Jesucristo intercediendo por ti, por mí y por nuestras oraciones? Que no estamos solos, que muchas veces, aunque sentimos que fallamos, muchas veces eso sentimos que Dios no nos va a escuchar. Hermano, hay alguien que está interfiriendo a nuestro favor. Jesucristo mismo, el Rey de Reyes que se hizo hombre,
está a tu favor intercediendo. No te desanimes, no te desanimes. Y dice, ahora doblo mis rodillas. ¿Sabes qué? Me gustaría que entendiéramos este punto, amado hermano. Pablo entendía delante de quién estaba doblando sus rodillas. Delante del único y sabio Dios. Y sabes, muchas veces nosotros, no importa que ores de pie, no importa que ores de rodillas o parado, no importa. Pero lo importante es la actitud de nuestro corazón. Muchas veces hay personas que no pueden, por una condición física, doblar sus rodillas porque tal vez estén atados a una silla de ruedas o a una cama postrados, no lo sé. Pero de todo su corazón se humillan delante de Dios y ¿sabes qué? Eso es grato delante de Dios. Si tú puedes doblar tu rodilla, no te esperes más, dobla tu rodilla. Si tú te quieres levantar y levantar tus manos para orar al Padre Celestial, hazlo. Y eso en humillación, en reverencia delante de Dios es importante. Pablo lo hacía y es más, el mismo Señor Jesucristo dice en la Escritura que cuando Él fue al Getsemaní a orar, su cabeza la puso en el suelo, delante de su Padre Celestial. ¿Quiénes somos tú y yo para hacer diferente cosa? Con humillación y con reverencia delante del Señor. Ahora, te quiero decir que también vemos en Juan 16, capítulo 16, versículo 23, permíteme leértelo por favor. Dice Juan, capítulo 16, versículo 23. ¿Ya lo tienes? Dice así: en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre se les dará. Si te das cuenta, el Señor Jesucristo está intercediendo por ti y por mí. Y si nos damos cuenta, las oraciones que está haciendo Pablo, siempre en todas las cartas que él está haciendo, por lo regular son breves y concisas. Nuestras oraciones, hermano amado, deben de ser breves y concisas. El mismo Señor Jesucristo nos enseñó que no por tanta palabrería íbamos a ser escuchados, sino que teníamos que ser concisos. Padre, necesito un abrazo. Señor, necesito un trabajo. Señor, necesito tu consuelo. Mira, el apóstol Pedro, cuando se bajó de la barca y se empezó a hundir, él no hizo una oración profunda, no. Él le dijo, Señor, sálvame. Y esa pequeña oración fue breve, concisa, pero poderosa, y el Señor lo salvó. Pablo también nos está enseñando la importancia de la oración, hermano, ¿sí? En esos momentos y en toda nuestra historia es importante que estemos orando. Hoy platicaba con un hermano y me decía, pero es que yo no siento... A veces no sé por qué, sé que es importante leer, sé que es importante orar, pero muchas veces no lo siento. Yo le dije, pues te voy a decir una cosa, no esperes a sentirlo, porque por lo regular no vas a sentir ganas de orar, no vas a tener ganas de leer la Biblia. Y Pablo mismo lo sabía, por eso decía, yo doblo mis rodillas, obligo a mi carne a hacer lo bueno y a buscar a Dios. Amado hermano, no esperes a tener ese deseo en tu corazón, porque lo más seguro es que no lo tengamos. Pero si tú entiendes el poder que hay detrás de la oración, vamos a buscar al Señor en todo momento. Dios no se sorprende por la cantidad de nuestras palabras, sino que, porque Él conoce la intención de nuestro corazón, amado, sino que Él ve la verdad de nuestras intenciones. ¿Vamos bien? Nosotros tal vez le podamos decir, oh excelentísimo Señor, Padre del cielo, y lo es. Sin embargo, el Señor casi lo estoy escuchando que nos podría decir, ¿qué quieres tú que yo haga? Y le podemos decir, Señor, por mi prima que está enferma de COVID, por mi tío que está sin trabajo, así, Él ya lo sabe, pero a Él le gusta que aprendamos a orar concisamente como lo hacía Pablo.
En el versículo 15 leemos de Efesios, acompáñame por favor, en el capítulo 3, versículo 15, dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Toda la familia que cree en Jesús, por supuesto, adquiere una identidad en Jesús. Y con ello una herencia también espiritual, al igual que una identidad celestial y una importancia delante del Padre. ¿Sabías tú que eres importante delante de Dios? Tanto que no se negó a entregar a su Hijo para recuperarte a ti y a mí. Es por eso que tú y yo adquirimos un nombre. Antes éramos pecadores, ahora somos redimidos y coherederos con Cristo Jesús. Es importante, amado hermano, que entendamos que hemos sido adquiridos y que tenemos un nombre que nos los heredó nuestro Señor Jesucristo. Y es que cuando tenemos el nombre del Señor Jesucristo grabado en nuestra mente y en nuestro corazón, somos fortalecidos por el Espíritu de Dios. No sé si te ha pasado, pero muchas veces estamos en momentos difíciles. No nada más ahorita en esta situación mundial, sino en cualquier parte de tu vida estás pasando por un momento difícil. ¿Y sabes quién viene a fortalecerte, a animarte, a levantarte? El Espíritu de Dios. Porque tú creíste en el nombre de Jesucristo. Por tanto, eres sellado y por tanto, eres fortalecido. Ahora, dice, y hemos sido fortalecidos con toda clase de riqueza que forma parte de su gloria. Hay personas que tienen mucho dinero, que tienen mucho poder, muchas riquezas económicas. Y tal vez imagínate una persona que tiene muchas riquezas y que le va a dar algo de esas riquezas a alguien. Es diferente una persona que da algo de sus riquezas a que le da la magnitud de sus riquezas a esa persona. Es muy diferente. Y sabes, el apóstol Pablo también le está diciendo a los efesios que hemos sido enriquecidos en la manera en que Cristo nos amó. ¿Qué quiere decir esto? Te lo doy así a entender. Hubo una mujer que se habla en la Biblia, el Señor Jesucristo dio referencia de una viuda que dio 2 blancas, ¿sí te acuerdas? Y esta mujer dio de lo que tenía de sus riquezas, que era todo para ella, porque aparte de que era viuda o desamparada, tenía 2 blancas que eran muy poco. Y Jesús lo vio y dijo, esta mujer dio más que todos los que vienen y dan de lo que les sobra. Dios no te da de lo que les sobra. Dios te da todo en Cristo Jesús. Y quiero que me acompañes a leer en Romanos 8:32, dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas, amado hermano? ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Ahora, el Padre contesta nuestras oraciones según sus riquezas. Es decir, no nos niega nada conforme a su perfecta voluntad y en Cristo Jesús. Así es que cuando tú oras y cuando tú doblas tus rodillas como lo hizo Pablo en el nombre de Cristo Jesús y te diriges al Señor, el Señor inclina su oído a ti y está atento a tu necesidad. Así es que sigue doblando tus rodillas, no te desesperes, sigue persistiendo en la oración y vas a ver un día esa oración va a ser contestada. También dice que el hombre interior se va fortaleciendo con esas riquezas. ¿Sabes? Muchos ahora tenemos una cultura de la belleza. Y esa belleza muchas veces tú lo ves ahora en muchos gimnasios y mucha gente muy fuerte, ¿verdad? Pero también, ¿qué crees? Que es importante, muy importante, que también sea fortalecido nuestro hombre interior. He platicado con algunos hermanos y me dicen, es que me siento desesperado, es que me siento angustiado, y es normal, a todos nos puede pasar. Y
muchas veces le pregunto, pero bueno, ¿llevas tu tiempo con Dios, un tiempo de comunión, verdad? No, hermano, es que tengo que trabajar. Ok, sí es cierto, es importante que te preocupes y te ocupes de tu hombre exterior. Pero si tu hombre interior no está fortalecido, van a venir las luchas y te van a derribar. Pablo sabía esto, sabía que estaba pasando el corazón de los efesios y les decía, mis amados, sean fortalecidos en su hombre interior porque yo estoy también padeciendo, pero todo es bajo un propósito en Cristo Jesús. En esta última parte vemos a Cristo habitando en el corazón de los efesios. Y dice, por la fe en sus corazones, déjame leerte por favor Efesios. Dice el versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Pablo aquí nos está hablando de que vamos a ser fortalecidos de tal manera de que vamos a ser llevados a comprender el amor de Cristo en esas dimensiones: alto, ancho, profundo y largo. Aquí dice que la anchura son los brazos abiertos de Cristo Jesús para toda la humanidad. Así de ancho es el amor de Dios. ¿Sí te acuerdas de esa canción? Tan grande, tan ancho es el amor de Dios en esos coritos. Pues así de ancho, quería que comprendían Pablo, los efesios, cómo es el amor de Dios. ¿Sí? La longitud, perdón, lo largo, habla del sacrificio de Jesús antes de la fundación del mundo, que ha sido sacrificado. ¿Sabes? Antes de que fuera constituido este mundo, fíjate, estamos hablando de lo largo hacia atrás, ya había sido sacrificado y ofrecido y sacrificado el Señor Jesucristo. Y eso también lo tenía entendido el apóstol Pablo, pero quería que lo entendieran también los efesios. La profundidad nos habla de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz, ya que se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz y no estimó ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse. Se humilló. Y la altura es el lugar donde está ahora mismo reinando el Señor Jesucristo y a donde nos promete reinar con Él. En el versículo 19 también el amor de Cristo supera todo conocimiento. Mira, desde que se fundó el mundo hasta que esté el final del mundo, ese conocimiento que puedes adquirir como sabiduría, ciencia, lo que tú quieras, no se compara con el amor de Cristo. El apóstol Pablo era uno de los hombres tan cultos que él podía decir, yo soy fariseo de fariseos, a los pies de Gamaliel. Tenía muchos títulos. Sin embargo, él decía, pero todo eso lo tengo por basura, por el conocimiento del Señor Jesucristo. Esto también me imagino que cada uno de los pastores, de los maestros de la escuela dominical, de los líderes, aún de los padres por sus hijos, debería de estar pidiéndole a Dios, Señor, ayúdanos a poder enseñar, a poder comprender este grande conocimiento que es a través del amor de Cristo Jesús por nosotros. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces nosotros no lo entendemos, no lo compartimos y entonces la gente empieza a llenarse de otras cosas menos del conocimiento y del amor que es de Dios en Cristo Jesús. Si nosotros podemos entender esto, vamos a llegar a una plenitud que nos habla el apóstol Pablo y que se los enseñó a los efesios. Y por último, el versículo 20 habla de una doxología de alabanza y de gratitud. Y sabes, por siempre y para siempre el Señor seguirá siendo alabado. El Señor seguirá siendo adorado y bendecido en los cielos, en la tierra y en todas partes del mundo. Así es que, hermano, hoy aprendimos
que somos muy importantes como iglesia, que ya no eres un pueblo gentil cualquiera, que somos parte del cuerpo de Cristo. Eres parte importante para Dios. La importancia de la oración y que también necesitamos ser llenos en nuestro hombre interior con ese amor, con ese conocimiento que supera todo conocimiento en el mundo. Así es que, mi amado hermano, hasta aquí vamos a concluir este capítulo y pues espero que el Señor de verdad nos esté enseñando a través de su revelación y su Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Te mando un fuerte abrazo y que Dios te siga bendiciendo y espero que pronto nos veamos. Hasta luego, hermano. Gracias, Javi, por este mensaje, por este estudio donde el Señor nos ha hablado y nos ha enseñado lo que es la iglesia. Y es un privilegio ser parte de la iglesia, ser parte del cuerpo de Cristo. Es un privilegio ser parte de Manantial de Vida. ¿Estás de acuerdo conmigo? Bien. Quiero recordarle a las hermanas que mañana tenemos reunión de mujeres. No te lo puedes perder. 9 de la noche. Yo creo que Dios tiene algo especial para ti. Así es que conéctate. Bien, pues gracias por estar conectado con nosotros, pero sobre todo estar conectado con Dios. Te esperamos próximo domingo. No te lo pierdas. Conéctate y comparte nuestras transmisiones. Que Dios te bendiga. Cuídate.